¿Qué tal, amiga? ¿Cómo le va? Y siempre en la lucha en la Defensoría de los Derechos Humanos. Platicamos un poquito. Hay una actividad muy interesante en el mundo entero. Mañana, bueno, mañana con nosotros, como es martes, tenemos Consejo de Ministros, así que aprovechamos y les tenemos aquí hoy. Sí, viendo la participación de todo lo que se está dando a nivel mundial y cómo se llama, con esta bienvenida que nos has dado, el exquisito olor que lanza la comida, es algo así. El 17 de mayo es algo así como la reivindicación de muchos de los derechos, especialmente para la comunidad sexogenérica, ¿me entiendes? Las lesbianas, los gays, transexuales, bisexuales, intersex, ¿cómo se llama? Transgénero, travesti. Bueno, hay una gama increíble de sexualidad, sexogenéricas en todo lo que es. Platíqueme un poquito porque ahí me quedé con cara de Watagata Pitusberry, ¿verdad? Ajá. Las personas intersex son aquellas personas que antes se les llamaban hermafroditas. Okay. Son personas que nacen con los dos sexos, con ninguno de los sexos, o con una parte del sexo que sí sale y la otra no. Por lo general son sometidos a operaciones quirúrgicas cuando son bebés, pero la elección del sexo lo hace el médico o la médica, no es su orientación sexual. Entonces cuando ya crecen y empiezan a tener entonces ese problema que lo hacen niña y resulta que es un niño, pero ya está operado. Ya. En muchos países también hasta esconden aquí ha pasado casos. Que la palabra se escuchó así medio interesantona, ¿no? Sí, eso es la comunidad porque intersex. como no, es como, y entonces Sí. se acostumbraba, estábamos más acostumbrados nosotros, era más común escuchar hermafrodita. Sí, Claro, es pero como la reeducación o readecuación de ciertas conceptualidades, porque antes se decía preso, ahora es privado de libertad, ¿me entiendes? Entonces vamos en un crecimiento constante dentro de la sociedad. yo sé que con la comunidad intersex el punto es que sí son sometidos a operaciones quirúrgicas. Hay muchas personas que antes eran hermafroditas, dejaban sus órganos como estaban y la persona elegía o sabía qué orientación sexual iba a tener. Entonces no había problema. El problema con la comunidad intersex es que sí hacen una cirugía. Y mañana es un día muy importante a nivel mundial. Sí, es el Día Internacional contra la Homo, Les y Transfobia, que ya está... Homo, les y transfobia. Porque acordemos que diversidad sexual es la comunidad LGTBI, como las siglas que nosotros tenemos, está dividido en lo que es orientación sexual e identidad de género. Las primeras letras son lo que es la orientación sexual y las otras letras es lo que es la identidad de género. Entonces, lesbianas, gays, homosexuales y trans, intersex y todos tenemos diferentes formas de ser, solo que la gente no conoce realmente a profundidad por qué es la cantidad de las letras. Entonces mañana es el día contra la homo, les y transfobia. Gabri dijo algo muy importante. ¿Gabri o Gabriel? Gaby. Gabri. Sí. Termina en IE, pero es Gabri. Gabri. Readecuación o reeducación. Me llama mucho la atención esa palabra, porque es necesario que nosotros vayamos cambiando también actitudes, conductas y mejorando conocimientos, ¿no? Claro, desde el concepto de la plataforma política de lo que es el feminismo, se habla de la deconstrucción del ser, ¿no? Y cuando uno comienza a hacer sus pininos en este tipo de situaciones de defensoría de derechos humanos, por lo general comienza con la deconstrucción de su propia persona. Y eso es una readecuación a todo lo que se está viendo en el contexto. Algo que no le gusta del contexto, viene y lo rebate. ¿De qué manera? Desde su perspectiva de empoderamiento. Usted ha estudiado para eso. Entonces, de esa manera como se tiene que confrontar ahora a los nuevos niveles de violencia, o de aceptación que tienen en las sociedades cada una de las personas LGTBI. Entonces nuestra organización realmente está haciendo ahora, siempre hemos estado en la defensa de los derechos humanos, investigación y denuncias nacionales e internacionales, pero ahora estamos comenzando una campaña de mercadeo social que es acerca de los principios de Yogyakarta, que son los que tenemos, que son principios internacionales sobre lo que es orientación sexual e identidad de género basado en derechos humanos. O sea, porque nosotros pensamos que es a través de la educación que se va a cambiar. O sea, cuando la persona esté educada y conozca lo que es orientación sexual, identidad de género, van a disminuir los odios, van a disminuir los asesinatos, van a disminuir la gente que se la echen de la escuela, que la echen de su casa, que la gente no le dé trabajo por su orientación sexual o su identidad de género. Lo que digamos, las compañeras que son trans, transgéneras o travestis, tienen muchos problemas en conseguir trabajo.
por lo que la gente mira. No, y en todo sentido. Sí. Se está exigiendo también que se resuelvan los casos de los asesinatos que se han dado en el país. De una cantidad dada, pues tal vez 2 o 3 nada más son los que se han resuelto con relativa claridad. Históricamente solo hay 3 personas presas en relación o condenadas judicialmente en relación a los casos, y todos son policías. También. Es decir, solo hay 3, y de esos 3 el 100% son policías, porque también tenemos que ver que hay un problema de aceptación y de homofobia, transfobia y lesbofobia internalizada dentro de... ¿Cómo nos hemos ido reeducando nosotros en este sentido aquí en nuestro país? ¿Se ha logrado algún resultado en estos últimos años? ¿Cuál es la expectativa a corto, mediano y largo plazo? Bueno, a largo plazo me imagino cuál será, pero a corto y mediano plazo me suena interesante la... Hace poco estuvimos en una de las organizaciones de los compañeros gay haciendo diferentes, ¿cómo se llama?, reconocimientos a las mujeres que han tenido un bagaje para tratar de incorporar pues lo que es toda la ideología o todo lo que es el movimiento político, hasta cierto punto politizado, de lo que es las lesbianas, transexuales, bisexuales, etcétera, etcétera. Hubieron reconocimiento. A mí lo que me llamó realmente la atención fue el reconocimiento que le hicieron a una maestra de secundaria, que ella se había tomado la libertad de ir integrando a muchachas trans para que recibiesen su educación secundaria. Para mí eso me parece loable, bastante relevante. Yo me imagino que dentro de mucho o poco vamos a tener, ¿cómo se llama?, concretamente muchos más derechos, pero dentro de lo que va a los perfiles de las sociedades, porque muchas veces el gobierno no le puede garantizar a uno sus derechos, el funcionario público le puede garantizar a uno sus derechos, pero son las jerarquías las que hasta cierto punto, por sus niveles de escolaridad, pueden garantizarle a uno, pero de ahí para abajo las sociedades no tenemos muy claro cuál es como la comunicación que debemos tener entre todas las... Además, bueno, aún en los hogares no existe una claridad en este aspecto, ¿no? Es muy difícil, es complicado, ¿no? Pero volviéndolo de corto y mediano plazo, en este momento se ha hecho mucha incidencia para que las muertes de las personas de la comunidad sean resueltas. Ya hay una unidad de delitos contra la vida que está investigando las 50 muertes de personas de la comunidad, y se están hablando 50 muertes nada más de septiembre de 2008 a la fecha. O sea, no estamos hablando antes de 2008, y eso no es mucho tiempo atrás. O sea, correcto, que las demás muertes obviamente, desgraciadamente, van a quedar como en impunidad. Pero también se promovió desde la comunidad en el Congreso Nacional que haya una modificación del artículo 321 y 117 del Código Penal para penalizar la discriminación por orientación sexual e identidad de género, entre las otras discriminaciones que existen, ¿verdad? Entonces estamos esperando que eso suceda, y esperamos tener también a nivel de la sociedad, sí hay muchos asesinatos, sí hay mucha violencia, la violencia se mira en los medios de comunicación, pero no tanto en el hecho de cómo se escribe la noticia, también que puede ser de una manera amarillista, pero ahora bien eso ha modificado lo que la gente te escribe en el chat. Todo el mundo quiere que nos maten. O sea, la gente reafirma que quiere que la gente de la comunidad muera. Es un modelo colectivo. Entonces te imaginas quiénes tienen acceso, estamos nosotros, a una computadora, a internet, y que ven los periódicos. No es persona, estamos hablando de personas de clase media alta, y son las personas que quieren que nos maten. O sea, que no estamos hablando entonces que es cuestión de clase, el odio. No, está generalizado, y esperamos que a través de la educación, y esa es la campaña que nosotros vamos a tener, que a través de la educación, y comenzando por la educación formal, para que las personas, hombres y mujeres que dan clases, también se den cuenta que no pueden sacar a las personas por su orientación sexual. O sea, la educación no tiene sexo, la educación no tiene género, la educación no tiene orientación sexual y tampoco tiene identidad de género. Todas las personas tenemos derecho a ser educadas en un país. Entonces, desde ahí esperamos que esto surja y que podamos tener, con esas acciones a largo plazo, un país educado. ¿Se mira un poco complicado el camino o lo miran más allanado que años atrás? Muchas veces hemos tratado con mi compañera hacer este tipo de
de cálculos, ¿no? En cuestión de sentarnos y comenzar a evaluar las situaciones. Y hay 3 puntos en los que me quisiera enfocar más que todo. Yo recuerdo que para el 2009 mi compañera tuvo que ir a Naciones Unidas a dar una exposición de cómo se estaba viviendo las situaciones, la comunidad de sexogenéricas, ¿no? En nuestro país era completamente un despelote, por así decirte, porque apenas comenzaban los asesinatos y ya llevábamos un alza del 400%. Entonces resulta de que en la reunión que tuvieron los señores estos de las organizaciones de Naciones Unidas, viene y se pronuncia el Holy See. El Holy See es el Departamento Santo, ¿no? Es el Vaticano, y se pronuncia a favor de la comunidad sexogenérica diversa. Entonces a mí me parece que los fundamentalistas religiosos en este país deberían de tomar hasta cierto punto cosas que vayan abriendo ese tipo de espacios de interacción, ¿no? Así como los medios se han prestado ahora a abrirse para que escuchen, hay que ir evolucionando. escuchen la parte que les tenemos que decir. Como decía mi compañera, la educación empieza a masificarse por esas jerarquías, y para mí algo bien grande que hay aquí en las sociedades hondureñas instalados es el poder que tiene el gobierno, el poder que tienen los medios de comunicación y el poder que tienen los fundamentalistas religiosos. Trabajando con estos 3 poderes, yo creo que al final, como se llaman, las simetrías que tenemos con las demás sociedades van a ir evolucionando, como tú dices, y van a ir se diluyendo hasta cierto punto de que ojalá ya no haya tanto odio. Siempre lo va a haber, ¿no? Siempre lo va a haber. Sí, Pero la que no se naturaleza manifieste humana, en tanto de esa asesinato también. Mañana estaremos al pendiente. El tiempo en la tele se nos va rápido, y ahora como tenemos más cortito el tiempo todavía en la mía cocina, pues estaremos dándole seguimiento a las actividades de mañana. 17 de mayo. 17 de mayo, día de la Apóyennos. Sí. Hay que informarse, hay que educarse, o debemos informarnos, debemos educarnos, debemos ante todo amarnos. Este mundo necesita un verdadero cambio y no se logra o no se logrará ese cambio a menos que nosotros lo hagamos desde nuestro interior, y que esos conceptos, esos paradigmas, esas viseras que nos ponemos a veces como esos animalitos que iban antes, porque ya no se ven tampoco mucho, ¿no? Aquellos lecheros con la visera, hasta eso ha cambiado en el mundo. Así que, pues, no, el asunto es éxitos. Gracias. Entre mejor nos comprendamos y entre mejor nosotros aprendamos a convivir, este mundo va a ir mejorando también. Gracias por permitirnos contar con ustedes esta mañana por aquí, y éxitos nuevamente. Como diríamos nosotros ahí por bromear, pórtese mal para que le